Buenos días a todos. En nombre del Consejo de Administración del Comité de Fomento Empresarial, Emprendimiento e Innovación de la cooperativa SOMEC, presentamos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que se han inscrito el día de hoy para participar y acompañarnos en esta conferencia y charla interactiva que vamos a tener sobre desarrollo empresarial y plan de negocios. La cooperativa SOMEC, que tiene 53 años de existencia, ha venido desarrollando cada vez más un proceso de acompañamiento, apoyo y, digamos, Carlos, estás silenciado. Carlos, se te silenció el micrófono, por favor. ¿Listo? Decía que nuestra cooperativa, que tiene 53 años, ha venido acompañando procesos de apoyo, acompañamiento y financiamiento a proyectos y emprendimientos de los asociados que bien son empresarios o están iniciando algún tipo de emprendimiento o de negocio. Igualmente, en el último tiempo, ha estado muy interesada en desarrollar acciones que contribuyan a la formalización de aquellas ideas que personas mayores pueden, digamos, cristalizar acompañados con profesionales jóvenes. Eso lo hemos denominado emprendimiento senior e intergeneracional. Ya hemos desarrollado varias actividades como Café Emprender, que es una reunión informal donde los interesados en compartir sus ideas de negocio lo puedan hacer y al mismo tiempo recibir información técnica de especialistas para apoyar sus emprendimientos. Hemos desarrollado un Café Emprender sobre redes empresariales, donde se han inscrito personas interesadas en establecer nexos de cooperación, de ayuda y de trabajo entre los asociados de SOMEC, y tenemos 5 redes en las cuales hemos venido trabajando y que comenzarán a funcionar a partir de julio. Hay una red creativa e innovadora de SOMEC que está coordinada y apoyada por uno de los integrantes de nuestro comité de fomento empresarial, el doctor Mauricio Navas. La red Bolsa de Empleo, que está a cargo de una asociada integrante del comité de emprendimiento y que tiene su empresa de café, se llama Liliana Salcedo. Una red de expertos profesionales senior, que también está acompañada por un integrante del comité, el doctor Norberto Albarracín. La red SOMEC Compra SOMEC, que en ella participan varios asociados y está coordinada por el ingeniero Manuel Ramírez y Liliana Morales, integrantes del comité, y la red de emprendimiento senior e intergeneracional, la cual está coordinada por Carlos Julio Pineda, quien está hablando en este momento. Para el día de hoy, pues hemos programado una charla, conferencia, taller sobre desarrollo empresarial y plan de negocio. Como ustedes saben, el emprendimiento sin un plan de negocios o la empresa que quiera, digamos, fortalecerse, no tiene un plan de negocio, pues va como un poco a la deriva. Entonces, este tema del desarrollo empresarial y el plan de negocios, que son coincidentes o cercanos, pues necesitan algunos elementos
que permitan a los, digamos, empresarios y emprendedores poder desarrollar una idea mucho más concreta, plasmarla en la práctica financiera y en la práctica del desarrollo, digamos, de una actividad específica, bien sea de un producto o de un servicio. En esta ocasión y con coordinación con la Corporación de la Microempresa, hemos invitado al doctor Rodolfo Vargas Varecilla, quien él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en administración de empresas de la Universidad del Rosario y de comercio internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es gerente de proyectos de Business Partner Consulting, empresa de consultoría, y ha trabajado y asesorado procesos con empresas como Dunkin' Donuts, Distoyota, Auroscopias, Hotel Bogotá Plaza y más de 150 compañías en 20 años que tienen trabajando este proceso de consultoría. Es docente universitario, trabaja con la Universidad Antonio Nariño, la Piloto de Colombia, el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Nacional. Él nos hará la charla introductoria y posteriormente abriríamos un diálogo con los asistentes, pero antes haríamos un complemento muy importante e interesante que nos muestra en la vida cómo es que se hace un emprendimiento y cómo este emprendimiento puede llegar a ser exitoso en relativamente corto tiempo. Hemos invitado a uno de los asociados emprendedores, el doctor Felipe Álvarez, quien gentilmente ha, digamos, aceptado la invitación de compartir su experiencia con los asistentes, porque vale la pena ir, digamos, dando a conocer que esta información del desarrollo empresarial, del emprendimiento, de la innovación, tiene cabida en SOMEC y que podemos mostrar, como dicen, experiencias concretas en este tema. Bienvenido, ingeniero Rodolfo Vargas, quien nos hará la charla introductoria. Bienvenido. Doctor, pues activar el micrófono. Sí, ya es que estaba tratando aquí, no. Creo que ya me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, digamos que yo quiero contarles a ustedes un poco la experiencia que yo he tenido en estos 20 años que llevamos con nuestra compañía de consultoría, donde hemos asesorado a empresas. Muchas empresas realmente hemos asesorado en estos 20 años, desarrollando básicamente planes de mercadeo para las compañías que hemos asesorado. Les voy a contar un elemento fundamental, digamos una reflexión mía sobre lo que es la estrategia de mercadeo, que es el corazón del plan de mercadeo. Entonces, un momentico, vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, entonces, digamos que ese va a ser nuestro tema de hoy. El tema entonces lo vamos a llamar la estrategia de mercadeo. Voy a utilizar, pues obviamente, mi forma de exponer las cosas, que es, como yo he sido profesor, soy profesor también en todos estos más de 15 años, entonces siempre me gusta utilizar el tablero. Bueno, digamos que la estrategia de mercadeo, esta estrategia de mercadeo pertenece o está inmersa dentro del plan de mercadeo, ¿cierto? Voy a mostrarles un poco los elementos que tiene un plan de mercadeo y que nosotros hemos utilizado
en todas estas compañías en las que nosotros hemos trabajado. Entonces, siempre arrancamos con que el plan de mercadeo debe tener pues un objetivo. Normalmente ese objetivo, en todas las compañías que hemos trabajado, el objetivo básicamente es de ventas. Ese objetivo, entre menos objetivos uno tenga en el plan de mercadeo, mejor. A veces se colocan muchos objetivos y entonces eso lo que hace es un poquito dispersar la atención, el enfoque que debemos tener en la organización. Entonces, lo primero que debe tener uno claridad es de ese objetivo y cómo colocar el objetivo. Para eso hay una metodología también, cómo hacer para colocar un objetivo que sea medible, que tenga un tiempo establecido y que sea lograble, que es lo más importante. El segundo elemento es el tema de nuestra conferencia, que se va a llamar la estrategia de mercadeo. Entonces, digamos que la estrategia de mercadeo, pues obviamente es el cómo. Entonces, ¿cómo voy a lograr ese objetivo de ese plan de mercadeo? ¿Cómo voy a lograr los 10.000 millones de pesos que vendo, los 40.000 millones de pesos que queremos vender este año? Ahí está la clave de todo. Digamos que en el plan de mercadeo, la estrategia de mercadeo es esto, el corazón del plan. Ahí es donde nosotros tenemos que pensar cómo vamos a lograr ese objetivo. Después, esa estrategia de mercadeo la debemos bajar a un plan de trabajo. Digamos que el plan de trabajo sí es un cronograma detalladito, un cronograma muy detallado de todas las acciones que planteamos en esa estrategia y tenemos que ponerlo minuciosamente en un cronograma detallado de trabajo de lo que se va a hacer. Con base en ese plan de trabajo, viene el siguiente elemento, que es establecer un presupuesto. Normalmente ese presupuesto es un estado de resultados proyectado con ese objetivo del plan. Ahí vamos a ver, bueno, vamos a vender tantos millones de pesos, nos vamos a gastar tanto y las utilidades que se esperan son estas. Y básicamente, como les decía, uno tiene que tener claridad ahí en ese presupuesto, que es un estado de resultados, es un indicador que nos va a mostrar si vamos logrando lo que se quiere en términos de ventas. Y sobre todo, más que las ventas, las utilidades. Las utilidades son la sangre de la organización. Entonces, a veces se requiere de pronto dar descuentos, entonces bajamos el precio y al bajar el precio bajamos el margen, al bajar el margen entonces estamos bajando las utilidades de la compañía y al final del año no tenemos la utilidad que se quería la organización. Entonces, lo más importante realmente uno tiene que tener ese foco de que queremos lograr esa utilidad de la organización. Y el último elemento de un plan de mercadeo, que es el sistema de control. Muy importante, porque el sistema de control son unos indicadores que me van a ir midiendo la ejecución, me van a ir midiendo cómo voy haciendo, cómo voy ejecutando ese plan que acabo de diseñar. Entonces, normalmente en el sistema de control tenemos unos indicadores de gestión. Entonces, aquí vamos a tener unos indicadores de gestión que son los que van a monitorear, la correcta ejecución de lo que estoy haciendo. Y si esos indicadores me marcan 100%, pues entonces eso yo lo debo medir en unos indicadores de resultado. ¿Y cuál es el resultado que yo quiero? Utilidades, ventas de la compañía, básicamente. Entonces, digamos que este es dentro de los planes que nosotros hemos desarrollado, digamos, como la metodología que hemos utilizado para desarrollar esos en las compañías que hemos trabajado. Entonces, no sé, el Hotel Bogotá Plaza, en su momento, uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad de Bogotá, nos contrata para ver cómo llenar el hotel, porque estaban al 30% de ocupación. Entonces, diseñamos
con esta metodología, sobre todo la estrategia para eso. Toyota no nos contrató para vender más carros, nos contrató para ver cómo vender más repuestos. Cómo vendemos más repuestos, sabiendo que tenían una competencia muy brava en el tema de que, por ejemplo, aquí en Bogotá, en el 7 de agosto, usted consigue repuestos para carros los carros Toyota, los carros Toyota, perdón, 30-50% más barato que los que vende ellos. En fin, Dunkin' Donuts, que fue de nuestros primeros clientes, nos contrató como hago para vender más donas, sabiendo que cuando de eso les estoy hablando hace más de 15 años, en ese momento todavía no había más competencia, no tenían competencia aquí en Colombia, eran únicos, y sin embargo venían con las ventas disminuyendo, entonces desarrollamos una estrategia para aumentar las ventas de donas y luego cómo tener todo el tema de crecimiento de la organización a través de pequeños puntos de venta en los centros comerciales y no los puntos de venta que tenían en esa época, que eran unos puntos de venta inmensos que solo les generaban pérdida a la compañía. Entonces, digamos que este es como la estructura del plan de mercadeo. De ahí, entonces, vamos a mirar el tema de la estrategia. Entonces, la estrategia de mercadeo. Entonces, digamos que la estrategia de mercadeo es un tema que seguramente ustedes han escuchado mucho. Uno lo revisa, entra uno a Google y busca qué es estrategia de mercadeo y le salen a uno 1.000.000 de resultados de lo que es una estrategia de mercadeo. Y siempre hay esa confusión, ¿cierto? Y la palabra estrategia, incluso en las universidades nos dicen a los profesores, tenemos que enseñarle a los estudiantes a pensar estratégicamente, y entonces, bueno, ¿y eso cómo se desarrolla ese pensamiento estratégico? Entonces, digamos que en mi experiencia de estos años, digamos que vamos a dividir el tema de la estrategia en dos grandes elementos. La estrategia la vamos a llamar la raíz, y esto va a ser el complemento. Complemento de ese tema que lo vamos a llamar de mercadeo. ¿Por qué? Porque ahora a todo le ponemos el término estrategia, ¿no? Entonces, estrategia de producción, estrategia de relaciones públicas, estrategia de producción, en fin. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, definamos la palabra estrategia. Entonces, antes de definir qué es estrategia de mercadeo, tenemos que tener claridad qué significa la palabra estrategia. Entonces, si uno va al diccionario, que es, digamos, que fue lo primero que yo hice, oiga, miremos en el diccionario qué quiere decir la palabra estrategia. Entonces, si ustedes van al diccionario, se van a encontrar, por ejemplo, que dice el plan de acciones militares. Plan de acciones militares. Un conjunto de acciones para lograr un objetivo. Conjunto de acciones para lograr un objetivo. Va uno al diccionario de la Real Academia Española y dice que viene del griego stragos, que significa el quehacer del general. Entonces, realmente si nos vamos a ese punto de que la palabra estrategia realmente es de origen militar. Entonces, lo que pasa es que en la administración moderna, entonces la palabra estrategia se ha, digamos, acuñado en la administración moderna, y entonces ahora se le pone estrategia a todo, porque guardadas las proporciones es muy similar. Entonces, recogiendo todos esos conceptos básicos que nos dice el diccionario, entonces podemos definir la estrategia como un conjunto de acciones, vamos a llamarlas así, un conjunto de algo que tengo que hacer, entonces le vamos a llamar acciones. Pero si yo estoy haciendo algo, debe ser sobre algo. Entonces son un conjunto de acciones sobre unos, y vamos a ponerle acá la palabrita, recursos. ¿Para qué? Para lograr
el objetivo. Eso es lo que es una estrategia. Ahí ya, entonces uno queda, ya tiene uno claridad de que, oiga, yo tengo que hacer una serie de cosas para lograr algo. Entonces, todo ese conjunto de cosas que hago constituye la estrategia. Así de simple. Ahora, eso es la raíz, ¿cierto? Esa es nuestra raíz. Entonces, ahorita vamos a ver el complemento. Entonces, resulta que cuando nosotros vemos el complemento nos va a definir, entonces vamos a ponerlo por acá, el complemento define los recursos. El complemento de esa definición define los recursos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, como les decía, podemos tener estrategia de recursos humanos, estrategia de producción, estrategia de mercadeo, ¿cierto? Entonces, digamos como ejemplo, vamos a poner aquí como ejemplo, no sé, pongamos estrategia de producción. Entonces, en la estrategia de producción, ¿cuáles son esos recursos que yo necesito para mi plan de producción? Entonces, pensemos rápidamente, digamos que necesitamos unas máquinas, vamos a necesitar unas máquinas, vamos a necesitar un personal, vamos a necesitar sobre todo un proceso, adicionalmente, bueno, unos costos, etcétera. Miren, entonces aquí nosotros estamos definiendo cuáles son los recursos, ¿cierto?, que nos van a definir las acciones que yo debo hacer, por ejemplo, acciones sobre las máquinas, qué máquinas debo utilizar, sobre el proceso, cómo debe ser el proceso, sobre los costos, cuánto nos va a costar. Entonces yo tengo que pensar en cada uno de esos elementos y voy desarrollando sobre cada uno de esos elementos las acciones que debo hacer. ¿Para qué? Para lograr un objetivo que a lo mejor es producir 1000 carteras diarias, qué sé yo, ¿vale? Bueno. Entonces, fíjense que con base en eso ya podemos definir nuestra estrategia de mercadeo. Entonces, nuestra estrategia de mercadeo, que es la que nos atañe aquí en esta pequeña conferencia de hoy. Entonces, pues claro, vamos a definirla. Entonces, vamos a decir la parte de la raíz, conjunto de acciones, ¿cierto? Tal cual la definición global que tenemos. Sobre, entonces aquí nos viene la pregunta, entonces, ¿cuáles son los recursos de mercadeo sobre los cuales yo tengo que actuar para lograr el objetivo del plan de mercadeo? Entonces, ya después uno leyendo temas de mercadeo, empapándose sobre todo el tema de mercadeo, entonces hay un elemento de mercadeo que se llama el marketing mix. O mezcla de mercadeo en español, ¿cierto? Sino que, bueno, utilicemos normalmente cuando uno trabaja en mercadeo, hay muchos de estos conceptos, estos términos que se utilizan en inglés, que el target, que el positioning, que el branding, en fin, uno empieza a aprender todos esos conceptos y uno, pues, digamos que los empieza a utilizar en su día a día. Entonces, digamos que ese es el conjunto de acciones sobre el marketing mix. ¿Para qué? Pues para lograr el, otra vez, objetivo, pero en este caso es el objetivo del plan de mercadeo. Perfecto. Ahora, nos falta definir cuáles son esos recursos, ¿cierto? O sea, nos falta definir aquí nuestro marketing mix. Entonces, ¿cuáles son esos elementos
¿Cuáles son esos elementos que componen el marketing mix? Aburrido. Entonces, el mercadeo básicamente son 4 elementos que son el producto, fíjense ustedes, el producto que tengo para vender, ok, a ese producto le voy a colocar un precio, correcto, ¿qué precio le debo colocar? Debo hacer una comunicación, o sea, se lo debo informar a nuestros posibles clientes, a nuestros posibles compradores, y además, digamos que si yo veo a un autor muy reconocido que ha escrito muchos temas de mercadeo, que es el señor Philip Kotler, él habla ahí de que el otro elemento se llama la distribución. Pero yo diría, en mi experiencia le cambié un poco ahí y yo voy a decir la forma de venderlo, para tener claridad de que hay que venderlo. ¿Cómo lo voy a vender? En un punto de venta, con unos distribuidores, a través de internet, en fin. Esa es una forma de vender. Entonces, esos son los elementos. Entonces, fíjense ustedes que el conjunto de acciones sobre el marketing mix para lograr el objetivo del plan de mercadeo es la definición que podríamos tener sencilla de lo que es una estrategia de mercadeo. Pero aquí es donde hay que pensar. Entonces, ¿cómo debo plantear eso? ¿Cómo debo presentar mi producto? ¿Qué precio le debo colocar? ¿Cómo voy a hacer la comunicación? ¿Cómo establecer esa comunicación para que la gente se entere que yo tengo ese producto? ¿Y cómo lo voy a vender? Entonces, fíjense que eso es el concepto de estrategia de mercadeo, partiendo de la raíz y partiendo del complemento de la estrategia. Bien, entonces, fíjense ustedes que en esta estrategia de mercadeo, el producto y el precio, o sea, estos dos elementos van a constituir algo que en mercadeo se llama la propuesta de valor. La propuesta de valor para el comprador. Propuesta de valor para el comprador, pero entonces aquí nos viene una palabrita, ¿cierto? La palabrita valor. Miércoles, esa palabra valor, ¿qué es? ¿Cierto? Valor será el precio, ¿no? Pero si ahí decimos producto, precio, entonces, ¿qué es valor? Entonces, tenemos que entrar a definir para tener claridad cuando yo hago una propuesta de valor, ¿qué significa valor para el comprador? Entonces, vamos a poner la definición. Entonces, vamos a poner aquí la palabra valor. Y la palabra valor se entiende desde el punto de vista de mercadeo, que son unos beneficios que busca el comprador frente a lo que paga. O sea, frente al precio, ¿cierto? Valor para el comprador. Ahora, también hay valor para la empresa. Y valor para la empresa, pues obviamente son las utilidades que genera la venta de ese producto. Esa es la parte tangible del valor para la empresa, para el negocio, son las utilidades que genera la venta de ese producto. Y adicionalmente, hay un intangible que es el reconocimiento de mi marca, ¿cierto? Entonces, en la medida en que mi marca es reconocida, entonces, más las utilidades es la utilidad, perdón, es el valor para la empresa. Pero bueno, ahora sigamos desagregando este tema y vamos a pensar, bueno, y eso, a ver, una cosa, esto de los beneficios que busca el comprador frente a lo que paga, y eso cómo es, o sea, ¿cómo son esos beneficios que busca el comprador?
Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que miremos qué es valor para el comprador. Entonces, vamos a suponer, espero que siempre he hecho este dibujito y cuando yo se lo hago a los estudiantes, me dicen diferentes, siempre lo ensayo y a mí no siempre me queda bien porque no soy bueno dibujando. Pero entonces yo les preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿y ustedes qué ven ahí? Entonces algunos decían, profe, eso parecen unas muelas. No, hasta que de pronto alguien dice, profe, unos pantalones, entonces yo ahí me pongo feliz. Digo, sí, resulta que estos son 3 pantaloncitos, 3 blue jeans. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a contratar a 3 diseñadores que estudiaron diseño de modas, saben perfectamente de patronaje, y a los 3 les voy a dar una tela, les voy a dar unos elementos para que me hagan estos blue jeans. Entonces, fíjense que a todos, o sea, todos estos blue jeans tienen la misma tela. Entonces, tienen la misma tela. Todos tienen los mismos hilos. Todos tienen iguales botones, ¿cierto? Iguales botones. Estos diseñadores, como saben de patronaje, entonces todos orman perfecto, perfectos para, cuando ustedes se los miden, orman perfecto los 3 pantalones. La calidad es igual calidad, todos tienen la misma calidad. Resulta que una vez que hacen todo eso, tienen la misma calidad. Duración, todos resulta que tienen la misma duración. Igual duración. Obviamente todavía no hay marca, ¿cierto? No tienen marcas, porque son 3 diseñadores que están trabajando eso. La única diferencia, fíjense que todos, entonces, si yo comparo esos 3 blue jeans que tienen la misma tela, tienen los mismos hilos, tienen los mismos botones, todos orman perfecto, tienen la misma calidad, tienen la misma duración, pero solo tienen una diferencia, el precio. Entonces el primer diseñador dice, yo voy a vender mis blue jeans a 20,000 pesitos. El segundo diseñador dice, yo lo voy a vender a 70,000 pesitos. Y el tercer diseñador dice, no, yo lo voy a vender en 300,000 pesitos. Entonces uno como comprador, alguien que llega y mira esos 3 blue jeans y le dicen, miren, esos pantalones todos tienen la misma tela, los mismos hilos, los mismos botones, todos forman perfecto, mídanselos y verá que todos forman perfecto, tienen la misma calidad, tienen la misma duración. ¿Cuál compraría? Y no hay marca, obviamente, ¿no? ¿Cuál compraría? Entonces, si uno se pone a analizar y dice, oiga, pues, si todos tienen eso igual, pues el que yo compraría sería el de 20,000, porque voy a comprar el de 300,000 si tiene la misma tela, los mismos hilos, los mismos botones, forma igual. ¿Para qué voy a pagar 300,000 si puedo pagar 20,000? Correcto. Tampoco 70,000. O sea, no hay una razón lógica que me diga que es que ese de 300,000 es mejor que el otro. Sí, aquí están dando todas las características de los 3 pantalones y todos son iguales. Ah, ok. Pero miren cómo todo cambia cuando le ponemos un elemento adicional que era el que no teníamos en cuenta. O sea, el elemento que vamos a adicionar se llama la marca. Entonces, el primer diseñador dice, bueno, yo voy a montar mi negocio de blue jeans.
Entonces el hombre se va por allá para San Victorino, monta el negocio y entonces allá monta sus blue jeans Pepito. Los mejores blue jeans de la ciudad a 20,000 pesitos. Perfecto. El segundo diseñador dice, no, ese tema de emprendimiento, eso uno tiene que sufrir mucho al principio, tiene que trabajar mucho, hacer de gerente, vendedor, cobrador, entrega pedidos. No, yo prefiero trabajar en una empresa. Entonces él decide trabajar en una empresa y termina trabajando en, no sé, Kenzo Jeans. Kenzo Jeans. Blue jeans de 70,000 pesos, ¿cierto? Blue jeans, Kenzo venden eso. Y el otro diseñador dice, no, yo estudié aquí para trabajar en una supermarca. Yo no quiero trabajar, quiero ni en esas marquitas, ni tampoco montar un negocio. Entonces él termina trabajando con la compañía que vende blue jeans Tissot, ¿cierto? Tissot, me gusta porque tiene uno que sacar como la boca y decir Tissot, ¿cierto? Blue jeans de 300,000 pesos, ya. Entonces ahí viene la pregunta. Bueno, ahí viene la pregunta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene un blue jean diesel que vale 300,000 pesos, que hace que esa persona esté dispuesta a coger su tarjeta de crédito y ponerla 36 meses y comprarme unos blue jeans diesel? Entonces, ¿qué es lo que le da a ese comprador? ¿Qué es lo que le da a ese comprador que hace que quiera comprar un blue jean de 300,000 pesos? Entonces, pues claro, ahí cuando empezamos a hablar con los estudiantes, entonces empiezan a decir los temas. Entonces, hay una palabrita que es en general que dicen estatus. Uy, tengo unos blue jeans diesel, o sea, si me ven que tengo unos blue jeans diesel, van a decir de que soy una persona de éxito porque tengo mis blue jeans diesel. Ah, perfecto. Entonces, fíjense que empieza el tema social ahí, ¿cierto? A manejarse. Entonces, ese estatus, ese valor que yo estoy buscando en esos blue jeans. Obviamente, si yo me compro unos blue jeans diesel, pues tengo que tener unos tenis acorde con esa marca, ¿cierto? Porque no puedo tener unos blue jeans diesel con unos tenis, no sé, como les decía, como en mi época, Panam de 30,000 pesos, con unos blue jeans de 300,000, eso no rima, ¿cierto? Entonces tengo que tener unos tenis, perdón, Nike, Adidas, Puma, unos tenisitos con un cocodrilito, ¿cierto? Ok, ya tengo. Y obviamente mi camiseta polo también, ¿cierto? La camiseta polo también debe ser acorde con esa pinta que yo llevo. Tengo mis blue jeans diesel, mis tenis Nike y mi camiseta. No puedo tener una camiseta Pat Primo de Pat de 2 y lleve 3. Qué vergüenza, o sea, todo ese mundo de plata que se ha gastado en tenis y en blue jeans y con una camiseta de eso, qué oso, qué vergüenza. Entonces también, entonces un caballito por acá, ¿cierto? Un cocodrilito también, ¿cierto? Una marca acorde con eso. Entonces fíjense que eso es lo que genera la marca, ¿vale? Genera que la gente quiera tener eso porque le da ese estatus. Y como decía un estudiante, decía, sí, profe, y uno, pues esas marcas las ven en el Transmilenio, todo el mundo tiene las marcas, correcto. Así sean chiviadas, ¿no? Pero tengo el chulito, tengo el cocodrilito, tengo las 3 cositas de Adidas, tengo la marca. ¿Sí? Entonces, eso es, en esa primera parte, ¿cierto? De estos elementos de la estrategia, la propuesta de valor. Entonces, fíjense que aquí es donde yo tengo que ver cómo muestro ese producto al mercado para que lo quieran adquirir. Entonces viene el tema de, oiga, ¿cómo debo presentar mi producto? ¿Con qué precio le debo colocar? O sea, hay todo después, un procedimiento para poder establecer eso, porque no, el precio debo colocarlo con base en los precios de la competencia, con base en la percepción del mercado, en fin, hay toda una tecnología para saber colocar ese precio.
Pero fíjense que ahí, entonces lo más seguro es que los señores de Diesel van a hacer un comercial de televisión con un personaje en un yate, con sus blue jeans Diesel, unas niñas muy lindas al lado, y entonces uno está viendo ese comercial, entonces uno quiere estar ahí, entonces por eso para estar ahí en ese yate tengo que tener unos blue jeans Diesel, en fin, ¿sí? Ya se empieza a pensar en cómo debo presentar, cuál debe ser la propuesta de valor. Y piense lo que todo, este es el corazón, o sea, la propuesta de valor es la parte principal en la estrategia. Oiga, ¿cómo debo presentar el producto? Desafortunadamente, yo lo he visto en muchos productos, estamos hablando sobre todo de productos de consumo masivo, ¿no? Porque ahí la otra es cuando yo vendo a empresas, de una empresa a otra empresa, la forma de presentar el producto es diferente, ¿cierto? Aquí en el mercado de consumo, o sea, nosotros que somos el mercado de consumo, que somos las personas, tenemos que mostrárselo de una forma. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a comprar un computador, entonces generalmente no me lo venden en términos de beneficios, me lo venden en términos de características. ¿Y eso qué es? Entonces yo voy a, no sé, almacenes éxito o al costo a comprar un computador que necesito y resulta que yo veo ahí todas las marcas, ¿cierto? Entonces está Hewlett Packard, está Acer, está Apple, ahí ya todas las marcas de computadores. Resulta que hay un computador que vale 1.000.000 de pesos, el otro vale 2 millones, el otro vale 3 millones, y ¿cuál es la diferencia? Y entonces uno dice, difícil uno saber ahí cuál es la diferencia entre eso. Y entonces me empiezan a venderlo en términos de características. Bueno, ¿y este computador por qué vale 3 millones frente a este que vale 1 millón? Entonces la persona que está ahí empieza, no, sí, lo que pasa es que, a ver, este de 1 millón de pesos tiene un procesador Intel Pentium 3 con 2 salidas USB, una salida HDMI, una pantalla HD y un teclado retroiluminado, no sé, y con una memoria de, no sé, digamos cualquier valor, 15 gigas, una cosa así, ¿no? Mientras que este de acá, que vale 3 millones, lo que pasa es que tiene un procesador de doble núcleo, además tiene unas salidas HDMI de doble velocidad y una pantalla QLED, y uno no entiende absolutamente nada. Entonces ya sé que este tiene unas características que hace que valga el doble del otro. Entonces, bueno, pero ¿cuál compro? ¿Compro el de 1 millón o el de 3 millones? Parece que el de 3 millones como que es mejor porque tiene mejores cosas y vale el doble, entonces uno piensa que debe valer más, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las cosas se lo venden a uno en términos de características, ¿sí? Eso es igual como cuando va uno al médico y el médico entonces también empieza a hablar en términos técnicos, si es que tenemos que hacerle un análisis de triglicéridos y además su glucosa porque debemos mirar los niveles linfáticos, y uno no entiende absolutamente nada. Con eso usted va a tener que modificar un poco su dieta, va a tener que comer un poco más de grasas y tener más proteínas, hacer una combinación de proteínas y vegetales. Y uno dice, pero bueno, ¿y cómo hago esa combinación equilibrada de proteínas y vegetales? ¿Y qué es una proteína y qué es un vegetal? ¿Y dónde consigo eso? Siempre en términos de características, nunca le dicen a uno en términos de beneficios. ¿Cómo le propongo, cómo le muestro los beneficios al comprador? Ese digamos que es la parte fundamental cuando estoy ya trabajando el tema del producto y el precio. Ahora, una vez que yo tengo claridad de cómo debo presentar esa propuesta de valor, viene el siguiente elemento, ¿cierto? Lo tenemos aquí, producto y precio. El siguiente elemento que se llama la comunicación. La comunicación. Bueno, ahí cambiamos un poquitico la presentación. Voy a mostrarles acá, perdón, les voy a compartir que se me hizo mi presentación. Aquí está. Vamos a compartir acá.
Esta es la estrategia de comunicación y la compartimos. Bueno, ya me está saliendo ahí, creo que ya todos la están viendo. Entonces, ¿qué sucede en la estrategia de comunicación? Entonces, aquí yo tengo que pensar cómo hago para llegar al comprador, ¿cierto? Ya tengo preparada mi propuesta de valor, o sea, ya tengo cómo va a presentarla en términos de beneficios y qué precio le va a ofrecer para que ya para eso la tengo que presentar. Entonces, resulta que cuando estamos hablando de la estrategia de comunicación, antes de que existiera esto que es Internet, existían unos medios tradicionales de comunicación. Entonces, ahora hay que verlo desde esos dos puntos de vista. Mi estrategia de comunicación la vamos a hacer a través de medios tradicionales o puede ser a través de Internet. Entonces, resulta que, ¿cuáles son esos medios tradicionales? Entonces, resulta que nosotros arrancamos pensando, bueno, mi comunicación, ¿cómo hago mi comunicación para los compradores? Entonces, obviamente, se los voy a poner en un tema sencillo. Quiero montar un negocio de hamburguesas aquí en el barrio. Voy a montar mi negocio de hamburguesas porque es que mi hermana hace unas hamburguesas deliciosas. Entonces voy a montar ese negocio, vamos a montar. Entonces, fíjense, lo primero que pondría sería un punto de venta. Perfecto. Entonces, es el primer elemento de comunicación. Pero ahí sencillamente, yo que no sé nada de plan de mercadeo, no sé nada de comunicación, me limito a subir la reja y sentarme ahí a esperar a que la gente entre. Ah, ok. De pronto entra alguien. Ah, y entonces ahí yo soy vendedor, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto. Mire la hamburguesa, bla, 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 y se la vendo. Entonces, o tengo vendedores que estoy ahí, es que son las personas que interactúan con los compradores. Eso es una forma de comunicación, pero después me doy cuenta que la gente pasa y pasa y nada que entra. Entonces, bueno, viene este tema que podría ser, que yo le llamo el perifoneo, que es un negocito de estos convencionales en la calle, ponen una persona, ¿cierto? O un payasito, algunos con un megáfono, entonces empiezan a decir, vengan, vengan, entren, tenemos las mejores hamburguesas de la ciudad. Esa es otra forma de comunicación, fíjense, una forma de comunicación. Pero después yo digo, bueno, ¿cómo hago para 10 cuadras a la redonda? Yo quisiera que todas las personas que están alrededor de esas vinieran a mi negocio. ¿Cómo hago para que se enteren? Entonces, hago una estrategia de volantes, igual, o sea, eso es como un catálogo, ¿cierto? Entonces, un volantico y yo voy a echárselos por debajo de las casas en todas las 10 cuadras a la redonda, ¿sí? Ahí la clave es lo que usted dice en el volante, ¿vale? La clave es lo que dice. No vamos a entrar en detalles, pero es importantísimo lo que se dice ahí en el volante, porque seguramente si yo boto ese volantico y entonces las personas llegan y miran y dicen, hamburguesas Rudy, las mejores hamburguesas de la ciudad, están en la calle tal, al frente del parque. ¿Ah? ¿Qué hago yo con ese volante? Normalmente uno lo bota, porque no le dice a uno nada, fíjense. Entonces, en la comunicación es clave lo que usted diga ahí. Entonces, ¿cómo hago para que esa persona vaya al punto de venta? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar ahí en el volante, este volante vale 3,000 pesos para la compra de cualquiera de nuestras hamburguesas, que vale 10,000 pesos. Y luego le hago la relación de las hamburguesas que tengo ahí. Entonces uno dice, uy, 10,000 y menos 3,000, 7,000. Bueno, vamos a probarla y me guardo el volante. ¿Sí? Fíjense que todo depende de lo que usted diga. Y entonces, esa es una forma, volante es una forma de atraer a los compradores. Luego vienen medios escritos. Entonces, digamos que mi negocito ya está vendiendo de pronto de forma importante, entonces yo quiero pautar en medios escritos que obviamente ya están en los medios tradicionales, ya están como mandados a recoger, no a recoger, sino que obviamente han ido disminuyendo. Entonces, ustedes saben, periódicos, por ejemplo, El Tiempo, El Espectador, hace 20 años llegaban a la casa el periódico, uno se suscribía a los periódicos, eso es un medio escrito. Una revista, por ejemplo, entonces se pautan unas revistas. En el mercado empresarial todavía se utilizan mucho revistas empresariales, revistas de los sectores, entonces ahí yo puedo pautar, por ejemplo, medios escritos, ¿cierto? Hay otro medio, entonces de pronto digo, bueno, ya yo quisiera que en toda la ciudad vinieran hasta acá, pero ¿cómo hago? Pues utilicemos la radio, entonces vamos a utilizar la radio, entonces
pero ¿en qué programa pautar? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Eso no lo sé, fíjense. Pero entonces pautemos en radio y tendremos que atenernos a lo que la radio mide, para su mercado, de acuerdo con una investigación de mercados que hay, dice que los programas que más escuchan son la Luciérnaga, no sé qué, en la X, entonces paute ahí. Ah, bueno, ok, perfecto. Y obviamente, si ya soy un negocio como Presto, Hamburguesas del Corral, ya son, mi negocio es así de gigante, pues puedo pautar en televisión, fíjense. Entonces ahí ya tengo ese otro presupuesto para vender a través de televisión. Ahora, quisiera hacer una estrategia para que el mercado se llama posicionamiento de marca, para que hagan conociendo mi marca. Bueno, entonces voy a poner ahí en todos los paraderos, en muchos paraderos, sobre todo los bien cercanos al barrio donde yo estoy, voy a poner ahí publicidad de mi negocio. Ay, no, entonces voy a expandirme y entonces lo primero que voy a hacer es que voy a poner unos negocios en Melgar y voy a poner otro en Sopó y entonces ¿cómo hago para que la gente se entere? Entonces lo pongo en las vallas para que la gente cuando va pasando diga, mire, hamburguesas Rudy en Melgar. Ah, bueno, entonces vamos a probarlas, ¿cierto? Ahora, existe también en el medio tradicional los correos físicos, o sea, le podría llegar a la casa de uno alguna comunicación haciendo publicidad. Eso fíjense que es de la empresa hacia los compradores. Entonces uno como empresa hace todo eso, fíjense, en el tema de cuando estoy pensando en la estrategia, fíjense, de comunicación, yo tengo que ver cómo hago para que la gente llegue, qué medios de esos voy a utilizar para poder de que se enteren de mi producto, ¿cierto? Ahora, hay otro elemento que es que los compradores empiezan a buscar ese producto y obviamente buscan comprarlo después de estar expuestos a esos medios tradicionales. Entonces, pues voy al punto de venta, voy caminando por la calle y entonces escucho al payasito que está hablando, me entregan un volante, lo veo en televisión, en fin, ahí está. Entonces, el tema de cómo hacen los compradores. Eso es cuando se tienen los medios tradicionales que no han desaparecido. Ustedes ven que uno cuando en televisión es un medio muy utilizado, pues, obviamente de las grandes marcas para comunicarse con los compradores, ¿cierto? Lo que pasa es que aparece Internet. Entonces en Internet de igual forma. Entonces, ¿cómo hacemos? Es otro medio de comunicación ahora que salió. Y entonces, pues bueno, entonces lo primero que yo hago es tener una página web. Vamos a tener una página web, por ejemplo. En la página web, esa página web puede ser de tipo informativo, sencillamente de información, puede ser una tienda online, ¿cierto? Lo hemos visto, Falabella, El Éxito, tienen sus tiendas online, puede ser un blog donde sencillamente lo que yo lo necesito ahí es para que la gente entre y vea temas que estoy publicando, en fin, eso es en la página web. Ahora, existe los banners, que es la publicidad online, que es la que le aparece a uno cuando uno entra, no sé, ya si sea Facebook, entró a worldreference.com, entró a algunas páginas y entonces empiezan a aparecer ahí publicidad, ¿cierto? De ciertos productos. También está en las redes sociales, obviamente en Facebook, en Instagram, todas esas redes sociales, ahí puedo pautar, el banner, por ejemplo, lo puedo pautar ahí, dependiendo de, en YouTube, puedo tener también otro medio de comunicación, por email, entonces ya no es un correo físico, sino que pues, entonces puedo llegar a los clientes a través de un email. Obviamente lo que necesito es conseguir el correo, la clave está cómo consigo los correos de la gente. Streaming, entonces entonces el streaming que tenemos, también tenemos, miren, televisión, también hay radio por streaming, también tenemos podcast, también tenemos webcast, todos esos elementos están ahí en el tema del internet. Y obviamente aparecen las famosas aplicaciones, que son las apps, ¿cierto? Para los móviles, para el celular, para la tablet. Entonces, aparecen esos medios, fíjense, y ese es un medio que tenemos nosotros ahí, el celularcito, y nos llega ahí. Ahora, igual como en los medios tradicionales, el comprador empieza a buscar un producto. Aquí nace una pequeña diferencia con el medio tradicional. Implica que ahora esos en los buscadores, cuando yo entro por Google Chrome o Microsoft Edge,
tienen un buscador. Y entonces en el buscador yo meto ahí hamburguesas y entonces me sale el listado de todos los vendedores de hamburguesas, ¿cierto? Y una vez que yo meto esa palabrita, entonces inmediatamente después empiezo a entrar a otras páginas después, a hacer consultas y resulta que empieza esa exposición de la publicidad online que hacen las empresas. Entonces resulta que yo en el buscador coloqué hamburguesas y la cuestión es que en internet ya nada es gratis. O sea, eso de que tienes tu correo de Hotmail gratis y además tienes un tera de almacenamiento en la nube y eso es gratis. Gratis es entre comillas porque gratis significa que, ok, yo le doy eso, pero con una condición, usted me acepta estas condiciones. ¿Y las condiciones cuáles son? Es que a través de internet yo lo puedo a usted vigilar. Entonces yo puedo mirar usted qué hace, a dónde va, en qué redes sociales está, qué hace, cuál es su edad. Escríbame aquí, descríbase usted ahí, cuál es su edad, si es hombre, mujer, la edad, dónde vive. Entonces toda esa información la tienen, ya sabemos, estas grandes compañías, Google, Facebook, ¿cierto? Tienen toda esa información nuestra y entonces saben exactamente. Y entonces en el momento en que yo escribo hamburguesas, entonces inmediatamente allá, entonces en el famoso Big Data, aparece, el señor Rodolfo Vargas está buscando hamburguesas. Y entonces resulta que los señores de hamburguesas del Corral necesitan colocar su banner en alguna red, en Facebook, en algún lado donde, para que la gente lo vea. Entonces dicen, mire, el señor Rodolfo Vargas está queriendo hamburguesas. Entonces inmediatamente empieza a aparecer hamburguesas ahí. Y cuando yo busco en el buscador hamburguesas, los señores también han pagado a Google y dicen, mire, yo estoy dispuesto a pagar tanto por cada vez que hagan un clic ahí en mi aviso, entonces para que usted me ponga ahí en la publicidad y entonces ellos empiezan a aparecer de primeros, ¿cierto? Chin, 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 chin. Y entonces por eso es que aparece el listado. No sabemos cómo es que hace esa categorización los buscadores, pero ahí hay todo un algoritmo que hacen al respecto de eso. Entonces, digamos que eso es el tema de la comunicación, ¿cierto? El tema de la comunicación, que fíjense que tiene todo una forma de, toda una estrategia de comunicación, ya sabemos todo eso. Y finalmente, entonces, pues obviamente va la forma de cómo lo vamos a vender. Forma de vender el producto. Lo vamos a vender con un punto de venta. No, yo no quiero tener un punto de venta, yo solo quiero tener una página web. No, que yo voy a vender entonces solamente a través de una publicidad que haga en Facebook y entonces voy a dejar solo el teléfono, entonces que me compren solo por celular. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser mi estrategia que se llama la estrategia ya para venderla? Entonces, con punto de venta, ¿cuál es la forma de vender? Entonces, fíjense que, resumiendo, fíjense, ese es el tema de la estrategia de mercadeo, que es el conjunto de acciones sobre todos esos 4 elementos, fíjense que tienen una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia y ahí hay que pensar, ¿cierto? Pero ahí hay que pensar, pero uno tiene que pensar con base en información, con base en información. No es que a mí se me ocurren las ideas, se me ocurrió la idea de presentar el producto así, no. Todo es con base en información. Y pues claro, hay un elemento fundamental en el mercado que se llama la investigación, ¿cierto? Entonces por eso nace la investigación de mercados. Entonces, si volviendo a nuestros blue jeans, no sé, entonces blue jean, pues viene blue es azul, pero digamos que quiero unos blue jeans rojos, entonces al diseñador Pepito se le ocurrió diseñar los blue jeans de color rojo, porque le parecen divinos, le parecen espectaculares, pero resulta que si yo hago una investigación de mercados, es decir, una investigación sobre nosotros los compradores, y entonces empiezo a preguntar, ¿y qué color de blue jeans le gusta a usted? Entonces, una vez que yo hago esa investigación sobre los compradores, encuentro que
el 80% de los encuestados les gusta el color, el blue jean de color tradicional, azul, y sus variaciones. Hay un 15% de personas que les gusta el color gris. Y hay un 1% que les gusta el color rojo. Entonces, fíjense que ese diseñador, como dicen, pues está perdido, porque cómo va a diseñar unos blue jeans para su empresa, todos de color rojo, cuando solo el 1% de las personas les gusta ese color. Entonces, si voy a hacer blue jeans, yo tengo que basarme en esa investigación, y en esa investigación dice que el 80% le gusta. Bueno, entonces seguramente el 80% de lo que yo produzca lo voy a hacer de color azul, luego haré otro porcentaje en ese otro color y dejaré unos poquitos rojos por si acaso alguien viene y diga, ¿pero lo tiene en color rojo? Sí, señor, aquí lo tengo. Pero fíjense que no toda la producción de ese color. Igual, entonces fíjense que a la hora de colocar el precio, pues yo tengo que investigar cómo debo colocar el precio. Entonces, y para eso existe también la investigación. Entonces yo puedo colocar mi hamburguesa, digamos que la carnecita, más el pan, más la lechuga, más el tomate, todo eso me cuesta 3,000 pesos, ¿cierto? Y entonces, ¿a qué precio lo voy a colocar? Entonces yo digo, no, pues yo quisiera ganarme de pronto 7,000 pesos en la venta, venderla en 10,000. Se me ocurre, ¿cierto? Entonces ese es un método de colocar el precio que se llama costo más una utilidad, costo más margen, perfecto. Entonces me cuesta 3,000, la vendo en 10,000 y me voy a ganar 7,000 pesos en cada hamburguesa, sí, correcto. Pero si sigo la tecnología para ver si ese precio está correcto, entonces yo podría decir, bueno, hagamos una investigación de precios de la competencia. Entonces me voy por todo el barrio investigando, mirando diferentes sitios. Entonces está hamburguesas deliciosas, y hamburguesas deliciosas vende las hamburguesas a 9,000 pesos. Sigo investigando y encuentro Toro Burger y las vende a 12,000 pesos. Y de pronto pues paso por galerías y ahí me encuentro con McDonald's y McDonald's las vende a 12,000 pesos y al frente está Presto que las vende a 13,000 pesos, no sé. Entonces yo ya tengo esa información, fíjense, entonces yo ya tengo esa información que se llama precios con base en los precios de la competencia y entonces yo podría decir, bueno, pero es que mi negocito aquí, pues yo no soy la verdad todavía competencia ni para Presto ni para McDonald's, entonces saquemos esos precios de allá, pero estos señores de Toro Burger y Hamburguesas Deliciosas son otros sitios de hamburguesas pequeñitos como el mío, el uno lo vende en 8,000, el otro lo vende en 9,000, o sea que si yo la pongo en 10,000, voy a ser el más caro. Entonces yo tengo que analizar, fíjense, ahí tengo que pensar, ¿qué hago? ¿Lo dejo en 10,000? Entonces yo podría probar las hamburguesas de ellos y luego miro la mía y digo, pues es que la mía es más rica que las de ellos, pero la gente no lo sabe todavía, ¿no? Entonces yo podría hacer, bueno, viene otro proceso de investigación, por ejemplo. Entonces me voy a ir 10 cuadras a la redonda, voy a escoger algunas casas de allá y les voy a tocar y les digo, mire, voy a montar este negocio de hamburguesas que se va a llamar Hamburguesas Rudy. Quisiera que probara esta hamburguesa y me diera su opinión si usted pagaría 10,000 pesos por la hamburguesa. La persona prueba y dice, oiga, deliciosa esa hamburguesa realmente. Es más, le digo que es más rica que la hamburguesa de hamburguesas del Corral. Oye, qué delicia. No, me parece bien. Voy a otra y entonces la prueba me dice exactamente lo mismo, delicioso, pero me dice, lo único que me parece es un poco cara. Yo no sé, pues es que 10,000 pesos, de pronto 8,000, yo le pagaría. Y así hago en varios, no en todos, pero sí puedo hacer una investigación en algunos para establecer el precio. Y entonces fíjense que yo ya puedo, con base en lo que yo quiero, que se llama Customer Margin, lo comparo con los precios de la competencia y luego con la percepción del comprador y ahí yo puedo pensar y tomar una decisión sobre el precio que voy a colocar. Entonces ahí yo ya sé. Entonces yo ya tengo con certeza, fíjense cómo voy pensando cómo desarrollar la estrategia. Luego, obviamente, como les decía, luego en ese proceso de planeación, pues viene colocar todo eso en un plancito de trabajo, en un plan de trabajo, todo detallado de qué es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, abrimos el punto de venta, voy a hacer unos volantes, voy a contratar un diseñador para los volantes, cuánto me costarán esos volantes,
de pronto un payasito, porque voy a poner un payasito ahí también. En los volantes de pronto lo que voy a hacer es tratar de recoger la información de los clientes y venderles por WhatsApp, por ejemplo. Entonces, que hagan su pedido por WhatsApp y si lo hacen por WhatsApp, vendo a domicilio y entonces le hago un descuento en la primera compra. En fin, empiezo a desarrollar toda mi estrategia, pero fíjense que es con base en datos, en información. No es que todo se me ocurrió. De pronto hay momentos en los que uno tiene que sentarse a pensar, oye, ¿qué nueva forma habría? ¿Qué se me ocurre? Y de pronto sale una idea que es novedosa, ¿cierto? Puede salir una idea novedosa. Pero en general, la clave de todo eso está en ese análisis de todos esos elementos. Eso es lo que llama Kenichi Omae, un consultor de McKinsey, ¿cierto? Un consultor muy famoso de la compañía McKinsey, que habla en su libro La mente del estratega, del tema del pensamiento estratégico, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos una forma de pensar generalmente mecánica. La mayoría de la gente tenemos esa forma de pensar, que es que cuando de pronto algún amigo le dice a uno, oiga, sabe que tengo gripa, y entonces la respuesta inmediata es, tome aguapanela con limón. Eso le quita la gripa a la aguapanela con limón. Entonces se toma la aguapanela con limón y no resulta nada. Y entonces el otro amigo, no, es que esa aguapanela de limón no sirve si usted no le echa miel. Entonces, sí, es una respuesta mecánica a eso. Y él habla de que hay un tipo de pensamiento más estratégico, que es una solución novedosa, que es a partir del análisis, ¿es cierto? Es a partir de la abstracción. Me tocó buscar qué significaba la palabra abstracción. La abstracción significa coger el todo, coger todas sus partes, componentes, analizarlas individualmente y luego sí, empacarlas y tomar una decisión. Y eso es lo que hacemos acá, miren. Nosotros, los elementos que tenemos del marketing mix son el producto, el precio, la comunicación, la distribución, cada uno por aparte. Los analizamos primero, colocamos el precio, miramos qué comunicación, luego la forma de vender, luego todo eso lo empacamos y desarrollamos la estrategia. Y ahí vamos colocando. Bien, digamos que eso era, digamos, lo que quería contarles a ustedes hoy al respecto de ese corazón del plan de mercadeo, ¿cierto? El corazón del plan de mercadeo, que se llama la estrategia, ¿cierto? La estrategia que si nosotros logramos coger ese corazón y darle donde es, fíjense, pues entonces vamos a lograr el objetivo del plan de mercadeo. Si esa estrategia no funciona, pues no vamos a lograr el objetivo del plan de mercadeo. Pero fíjense que para todo eso no es una función de que se me ocurrió una idea, no. Todo hay que pensar y analizar y cómo desarrollarlo. Bien, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya de pronto dejado esa venita, pensando ustedes que tienen sus negocios, seguramente muchos sí tienen sus negocios al respecto y que han pensado un poco al respecto de eso. Bien, muchas gracias. No te escucho, Carlos, creo que tienes tu micrófono. Ya, por favor. Bueno. Ya, listo, ahora sí. Muchas gracias, Rodolfo, por tu didáctica explicación sobre el plan de mercadeo. Este es un componente muy importante para los emprendedores y para los empresarios, especialmente para los empresarios. Los emprendedores tienen que adelantar una serie de procesos iniciales también para poner a punto su negocio. Y de esto vamos a escuchar la experiencia viva de uno de nuestros emprendedores de SOMEC, quien él hará la presentación de quién es, cuánto hace que está vinculado a SOMEC y nos contará brevemente cómo ha sido su experiencia y cómo ha evolucionado y cuáles elementos de estos que nos ha dado a conocer Rodolfo ha tenido en cuenta y si son necesarios y útiles.
Posteriormente, abriremos la posibilidad para que los asistentes puedan hacer preguntas a Rodolfo y a Felipe sobre estas experiencias que hemos visto el día de hoy. Igualmente, las personas que quieran inscribirse en las redes empresariales que estamos conformando, ahí se les, por el chat, les estaremos dando el link para que hagan la inscripción correspondiente. Entonces, le damos una cordial bienvenida al doctor Felipe Álvarez, que nos dará a conocer su experiencia. Bienvenido, Felipe. Le damos, por favor, sonido a Felipe. Gracias. Listo. Hola, Carlos. Buenos días. Rodolfo, buenos días. A todos, muy buenos días. Rodolfo, muchas gracias por tu presentación. Evidentemente, esa es una de las partes que toca tener en cuenta al momento pues, de montar y ejecutar el negocio. Desde mi punto de vista y un poco contándoles sobre mi vinculación con SOMEC, yo estoy con SOMEC hace creo que 11 años más o menos como asociado. En 2015 hice un programa con SOMEC. Yo tenía una idea de negocio de una plataforma tecnológica para un tema de seguros. Hice un proceso con SOMEC con el SENA de montaje de plan de negocio. Y con el montaje de ese plan de negocio pedí un préstamo. Con ese préstamo, digamos que hice los primeros desarrollos de la plataforma tecnológica. Esa empresa, básicamente en ese momento lo que hacía era una plataforma marca blanca para que los intermediarios de seguros tuvieran una aplicación móvil y pudieran atender sus intermediarios, sus clientes por ahí. De ese primer producto, digamos que tuvimos algunas fallas en cuanto a entender bien quién era el cliente final de ese producto. Nosotros creímos que en ese momento que eran los intermediarios, pero pues realmente eran los usuarios de los seguros. Entonces lanzamos al mercado y tuvimos un montón de descargas la primera semana. Las 2 primeras semanas, como 15,000 descargas en 15 pilotos que lanzamos en paralelo. Y después de eso, en ese entonces todavía las aplicaciones móviles competían con las fotos por espacio en los celulares, porque las gigas de los celulares no eran demasiadas o lo suficientes para tener muchas aplicaciones y fotos. Y comenzamos a tener un pico de desinstalaciones también exponencial. Finalmente, ese producto lo cancelamos, lo cerramos, retomamos algunos componentes que nos servían y lanzamos un nuevo producto que se convirtió después en otra empresa, que es la que tengo hoy en día, donde hoy en día tenemos una plataforma para atender intermediarios de seguros. Es una plataforma web. Ellos por ahí pueden cotizar, comparar productos de distintas aseguradoras y les hacemos toda la parte de back office. Digamos que el camino que hemos recorrido ha sido un poco como de experimentar, porque pues estamos como probando también temas tecnológicos en una industria súper vieja, súper atrasada en procesos de tecnología. Pero pues digamos que tener claro el plan de negocios, ser un poco flexibles con él, tener una estrategia de mercado y comunicación, pues nos ha permitido movernos y llegar a donde estamos hoy. Hoy en día tenemos 200 asesores que trabajan con nosotros a nivel nacional. Tenemos un equipo de 7 personas en operaciones, incluyéndome a mí y a mi socia, y 2 desarrolladores en este momento, 3 desarrolladores, perdón, en este momento, que pues mantienen el equipo. Hace poco pedí otro préstamo también en SOMEC pero lo pedí como libre inversión, pero se le inyecté a la empresa para hacer un nuevo desarrollo, una nueva funcionalidad que queremos sacar. Y digamos que eso ha sido como mi experiencia. Si hay alguien que esté metiéndose con algo de tecnología, pues con mucho gusto. Si quiere que después chateemos o que necesiten alguna ayuda con lo que los pueda guiar, pues bienvenidas todas las preguntas y en lo que los pueda apoyar. Me mandan un WhatsApp o un correo y hacemos una reunioncita virtual. Yo ya he pasado por contratar casas de desarrollo,
tener socios desarrolladores, tener equipo in-house, tener equipo externo, y digamos que ya pues conozco un poco el camino y puedo hacerle a otros el camino más fácil. Entonces, Carlos, te cedo la palabra. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Pues realmente no queremos entrar en infidencias, pero cuéntanos un poquito de cómo comenzaste en términos económicos y financieros y en qué nivel estás y en cuánto tiempo lo lograste. Vemos que en esta experiencia que nos comentas hay un elemento muy importante que es el de la constancia. Es decir, cuando uno es emprendedor, creo que uno de los elementos fundamentales es insistir, persistir y no dejar de avanzar en el proceso, así haya tenido fracasos, como también nos comentas tú en tu emprendimiento que has tenido dificultades, pero que las has podido superar. Coméntanos un poquito de eso y después abrimos a todos los asistentes para que hagan sus inquietudes y preguntas. Por favor, sonido para Felipe. Ya. Sonido, ya. Te cuento, hoy en día nosotros estamos vendiendo en valor de mercancía, es decir, primas, que es como lo que nosotros tenemos como referente, más o menos 9.200 millones al año. Esto, digamos, a través de esta red de asesores que utilizan nuestra plataforma. Creo que es importante, hay varias cosas que yo no... ¿Quedaste paralizado? ¿Aló? ¿Aló? Y me hubieran servido mucho y es responder unas preguntas muy sencillas. Porque parecen preguntas muy sencillas, pero el trayecto y el éxito del proyecto. Y evidentemente, pues, ha habido años que son muy duros, más duros que otros, pero pues al final del día, si uno creo, tiene la convicción de que está solucionando algo que vale la pena para alguien, es simplemente encontrar cómo llegar, digamos, a eso y darle la vuelta. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste, perdón, Carlos? Sí, digamos esos tropiezos o dificultades iniciales, ¿y con cuánto comenzaste? Y ya sabemos que en este momento estás tramitando, vendiendo, comercializando unos 1.200 millones. El primer crédito que yo arranqué con, a ver, esto lo fondié con plata que hice de otros negocios. Préstamos en Somec saqué uno de 24 millones y después saqué uno como de, no me acuerdo si otros 40 millones, más o menos. Y yo tenía por el otro lado como 150, 160 millones más o menos, si no estoy mal. Y con eso pues arrancó todo. Obviamente he tenido distintas fuentes de financiación hasta este momento, no solamente Somec, pero pues sí, Somec fue el primero que me prestó, eso sí, siempre se los he agradecido mucho, porque pues yo acababa de llegar de trabajar y de vivir fuera del país, entonces ni siquiera tenía tarjeta de crédito acá, por más de que ganaba plata en el extranjero, aquí no tenía nada, entonces llegué a Colombia y ni siquiera me dieron tarjeta de crédito, me tocó sacar una tarjeta de crédito amparada por mi papá, pero no, pues eso fue con lo que comenzamos. Ahora que comentaste a tu papá, ¿qué opinión tienes tú de apoyarse los jóvenes profesionales en la experticia y conocimiento de los mayores? Esta propuesta de emprendimiento senior e intergeneracional, ¿tú crees que tiene alguna aceptación o es de utilidad o beneficio y más en esta época de cambio? Yo creo que sí, yo creo que es muy importante porque las nuevas generaciones traen ideas de cómo cambiar o de cómo mejorar ciertas industrias.
y el expertise en esas industrias de personas que ya han tenido toda la cancha y conocen es, mejor dicho, ahorra un montón de tiempo en cualquier cosa. Yo, por ejemplo, ahorita estoy evaluando una idea de negocio y una sentada con una persona que ha estado metido en el sector de 1 hora me puede ahorrar fácilmente 3, 4 semanas de investigación. Porque igual hoy en día uno encuentra mucha información en Google y en todas partes, pero no hay nada como pues tener el conocimiento de primera mano a alguien que ya ha estado en una industria y que conoce, digamos, la operación del negocio como tal. Entonces hay que hacer como un buen encuentro, matrimonio entre el conocimiento y la experiencia y las nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas metodologías que trae, digamos, la gente joven. Bien, muchas gracias Felipe por esta información importante y es una muestra en la práctica de cómo nuestros asociados en SOMEC pueden hacer negocios prósperos, exitosos y en corto tiempo. Abrimos la sesión de preguntas tanto para Rodolfo como para Felipe y le abrimos el micrófono, por favor, a María de los Ángeles Gaitán, que ha levantado la mano. Las personas interesadas pueden ir levantando la mano y vamos haciendo las preguntas en el orden que se vayan dando. María de los Ángeles, por favor, le abrimos el micrófono a María de los Ángeles Gaitán, por favor. De soporte, abrirle micrófono a María de los Ángeles. Sí, señor. Un momento, por favor. Creo que ahí está. Yo lo veo el micrófono apagado, pero no sé. María de los Ángeles, no, creo que no puede. A ver. Bueno, mientras María de los Ángeles puede hacer su pregunta, yo invitaría al doctor Norberto Santamaría que nos haga un comentario sobre el tema de los emprendedores de nuestra cooperativa. Muchas gracias, doctor Pineda. Muy buenos días para todos y todas los participantes y las participantes en este bonito evento, que definitivamente es con los testimonios de personas que con su pujanza y con su talento han logrado estructurar emprendimientos de mucha valía para la sociedad colombiana. Incluso este de Felipe, a quien le mando un abrazo muy fraternal desde acá, es un emprendimiento. Ah, se bloqueó Norberto. ¿Aló? Yo creo que se le cayó el Y internet. el servicio es invaluable. Entonces, ahí está la presencia de nuestra querida cooperativa. ¿Aló? Sí, ¿Me ya. escuchan? Ahí está. ¿Aló? ¿Tienes problemas con el audio, Norberto? ¿Aló? No, se le desconectó. Ahora sí podemos comunicar a la persona que tenía alguna inquietud, un comentario. Bueno, estamos pendientes de inquietudes. Parece que tenemos dificultades con el sonido. Norberto, ¿está bien? No, tiene dificultades de comunicación. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Algún comentario, profesor Rodolfo, sobre la experiencia de Felipe para
comentar? Aló, aló. Sí, Norberto. Muchas gracias. Qué pena. Es que la conexión de internet está pésima por aquí, por este sector. Ya. Decía Cuéntame. que es ahí donde la presencia de SOMEC se hace real y efectiva. Por eso la invitación a los jóvenes asociados a la cooperativa, a los adultos mayores que inclusive todavía tenemos la suficiente, eh, el suficiente entendimiento acerca de las bondades de la creación de empresas donde SOMEC puede seguir haciendo presencia. No solamente es el emprendimiento de Mauricio Álvarez, perdón, Felipe. de Felipe Álvarez, sino hay otros emprendimientos, inclusive uno dedicado al sector agropecuario, sobre todo en el agro, en el cultivo de arándanos que está muy cerca aquí a Bogotá, que fue financiado por la cooperativa, que el año pasado desafortunadamente por cuestiones de orden climático tuvo un fracaso, pero ahí estuvo la cooperativa muy a la orden del día para ayudarle a este emprendedor que yo quisiera, mi doctor Pineda, poder contar con él en el próximo webinar para que también ofrezca su testimonio y pueda impulsar lo que la cooperativa quiere en torno a este programa de emprendimiento innovador que tanto bien le puede hacer al país. Es importantísimo tomar en cuenta siempre la cooperativa en términos de financiación y asesoría para que la cooperativa pueda ser en determinado momento, llevamos muchos. Para que tengamos ¿cómo se llama? Mi otro teléfono. Aló, aló. Claro. Sigue. Aló. Sí. Te escuchamos. Ese emprendimiento habría en algún momento la oportunidad de presentarlo también, porque SOMEC no solamente hizo presencia en su financiación inicial, sino que después del revés que tuvo por asuntos de orden climático, también la cooperativa hizo presencia ayudándole a este muchacho que nada tiene que ver con el sector agrícola, pero que se dedicó a una actividad muy rentable en Colombia, como es la producción de frutas, de arándanos, digamos que es un proyecto ¿cómo se llama?, de economía verde, de producción limpia. Este es otro testimonio que definitivamente puede ser muy útil para ir jalonando a lo interno de la membresía nuestra la necesidad de emprender, dadas las condiciones difíciles que hoy se presentan en Colombia para la generación de empleo entre los profesionales de nuestro país. Yo estoy muy contento, mi doctor Pineda, y de verdad le agradezco que usted ha hecho todo lo posible en medio de las dificultades que podemos tener, ha hecho lo posible por mostrar las bondades de un programa tan importante a lo interno de SOMEC. Felicitar a Felipe de todo corazón, él sabe que lo quiero mucho, lo respeto y tengo la seguridad que va a ser una persona que también con lo que acabé de escuchar hace un rato en la intervención de él, nos puede ayudar en determinado momento a impulsar a quienes decidan emprender en este país con el apoyo de nuestra cooperativa. No me alargo más porque sé que hay inquietudes importantes dentro de los participantes. Muchas gracias, doctor Pineda. Muy amable, doctor Norberto, por su participación y por sus comentarios. Igualmente, nosotros tenemos varias, digamos, secciones donde podemos abrir espacio para que nuestros emprendedores participen y tengan presencia con sus productos y con sus servicios. Precisamente en este momento estamos estructurando la segunda muestra de proyectos innovadores y que está orientada fundamentalmente a promover ese tipo de emprendimientos senior e intergeneracionales, y de pronto uno de los escenarios donde vamos a desarrollar esta muestra
es del 18 al 21 de agosto. Hay en Corferias una feria especial que se llama Senior, ¿cómo no, se llama Silver Expo. Y esta Silver Expo está precisamente abierta para atender necesidades y ofrecer productos y servicios a adultos mayores. Esa versión de Silver Expo la hizo Corferias por primera vez en el 2018, perdón, y va a ser la segunda versión este año. Allí todos los productores y prestadores de servicios para este, digamos, nicho o segmento de población puede ser muy útil, y en esa primera versión hubo más de 11,000 asistentes o visitantes y es una vitrina interesante. Entonces estamos uniendo esfuerzos con la Universidad Nacional, con Gestando y SOMEC para organizar y participar en este evento posiblemente. De ahí que el programa que estamos también promoviendo de SOMEC, Compra SOMEC, el interés es que al interior de nuestra cooperativa, nuestros empresarios y emprendedores sean conocidos con sus productos y servicios para generar un servicio de ofrecimiento de servicios y productos a los asociados de SOMEC. Aquí, dentro de los integrantes del Comité de Fomento Empresarial, hay varios emprendedores. Casi la mayoría de los integrantes de este comité tienen sus propios emprendimientos o negocios, y uno de ellos está relacionado con el café. Liliana Salcedo, que es una ingeniera química, ya tiene una buena experiencia en este tema, y posiblemente con el otro emprendedor que invitaríamos en próxima oportunidad del sector agropecuario, lo juntaríamos con la experiencia del café, y así vamos identificando varios emprendedores de nuestra cooperativa que paulatinamente a través de nuestro comité pueden recibir apoyo financiero y apoyo técnico para desarrollar sus emprendimientos. Bien, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Qué me dice la persona que nos está apoyando desde soporte? No, señor, no hay ninguna mano levantada. Bueno, parece que los asistentes están suficientemente ilustrados, no tienen inquietudes. Al profesor Rodolfo Vargas, no sé si tenga algún comentario, alguna inquietud final. Abrimos el micrófono para el profesor Rodolfo. Bueno, parece que ya está aquí el micrófono funcionando. ¿Listo? No, pues agradecerle la invitación a esta charla. Y bueno, solo un poco ahorita, hace un rato, Carlos Julio mencionó esa disciplina, esa parte que quisiera solamente como agregar un comentario adicional, que es fundamental en una empresa, en cualquier empresa y sobre todo en los emprendimientos. De pronto acogiendo una frase por allá de un inventor que decía que hay un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces, yo, por ejemplo, les puedo contar un poco cuando nosotros empezamos en nuestra compañía de consultoría. El trabajo fue ese, ¿no? Ir a tocar a las empresas, toque y toque y toque, y entonces ofreciéndole a las compañías la asesoría nuestra. Y de ahí uno saca lo que se llaman los indicadores. Entonces uno sabe a cuántas empresas hay que tocar para que cuántas de esas se interesen y cuántas de esas que se interesen realmente le compran a uno el servicio.
Les puedo dar, por ejemplo, inclusive ahorita con la pandemia, obviamente, cuando dio la pandemia, todo el mundo se fue para la casa, entonces ya no podíamos ir a visitar a las empresas, nos tocó diseñar una estrategia, entre comillas, digital, a través de enviarle una comunicación a los gerentes digitalmente y tratar de hacer reuniones de este tipo con ellos virtualmente. Pero fíjense, para darles una idea a ustedes, cuando uno lleva un indicador, entonces eso, por ejemplo, lo llevamos en un Excel, inclusive todas las empresas, y llevamos un registro detallado de qué se habla con cada gerente y qué sucede. Por ejemplo, hicimos una prueba piloto de eso y de esa estrategia digital, y en esos 2 meses le enviamos comunicación a 550 gerentes aquí en Bogotá, que son empresas que facturan entre 10.000 y 80.000 millones de pesos al año. Y luego empezamos a llamarlos al celular para tratar de decirles si les interesaba y hacer una presentación nuestra de la compañía. De esos 550, logramos contactar a 275, o sea, prácticamente la mitad. ¿Qué pasó con los otros que no contestaban? Se iba a buzón, el teléfono no es, está equivocado. Sí, entonces la mitad. De esos 275, fíjense, realmente interesados que dijeron, ok, yo quiero ver a ver qué es lo que ustedes ofrecen, fueron 48 empresas. 48 empresas. Entonces, fíjense ustedes, el indicador de 275 pasó a 48, donde decían, hombre, sí, muchas gracias, pero no estoy interesado. Hombre, sí, muchas gracias, pero no estamos interesados. Y luego de esos 48 visitas, hacíamos una segunda visita que era la presentación de mi socio, que él es el que hace realmente el trabajo de consultoría, entre él y el gerente, y de esas 48 salieron 5. Y de esos 5 cerramos 4 negocios. ¿Sí? Ese fue en ese proceso. Entonces uno tiene que tener claridad de esos números, que yo le llamo los números de la estrategia. Y entonces uno ya después, cuando va en el trasegar del día a día, no va a empezar uno, enviemos esta comunicación y empieza uno a llamar, no me contestan, no, esto no es para mí. No, definitivamente esto no funciona, ¿no? Si uno ya empieza a tener en cuenta esos números, esos indicadores, entonces uno ahí se va dando cuenta a cuántos tengo que impactar, a cuántos tengo que tocarle la puerta para que me den una alternativa de presentación, y cuántos de esos que se interesan puedo lograr una venta. Digamos, quería complementar eso que tú dijiste, que me pareció muy importante ese 99% de transpiración, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Sí, realmente la insistencia, persistencia y no desfallecimiento es lo que lleva a los emprendimientos a buen puerto. No sé si Felipe tenga algún comentario final para despedir a la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta experiencia la podamos replicar con otros emprendedores de SOMEC, y ya sabes que acá en nuestro comité eres bienvenido. Claro que sí. No, muchas gracias por la invitación y reitero mi compromiso con las personas que necesiten algún tema con tecnología que los pueda ayudar, con mucho gusto. O arrancar un emprendimiento de base tecnológica, con mucho gusto. Muy bien. Bueno, muchas Carlos, gracias. qué pena. Después yo quisiera contactar a Felipe. Estamos también en un proyecto que estamos desarrollando de capacitación, y hay una parte de tecnología que no sabemos con quién. Entonces, de pronto quería proponérselo a Felipe y conversar a ver si de pronto funciona eso, ¿vale? Claro que sí. De una, Rodolfo. Bueno. Bueno, entonces, si me permites, Felipe, yo le doy tu teléfono a Rodolfo para que él se comunique contigo. ¿Está bien? De una, sí, señor. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias por su compañía. Esperamos que haya sido de utilidad esta experiencia. Los invitamos a que se inscriban en las redes que estamos conformando, redes empresariales. A través del grupo les enviaremos el link para que hagan para que llenen el formulario de acuerdo al interés que
que tengan y a partir de julio estas redes ya comenzarán a operar. Les agradecemos mucho su presencia, que tengan un buen día y muchos éxitos en sus negocios de productos o servicios. Igualmente a Coradmitro, agradecer la colaboración que nos está brindando en el desarrollo de estas actividades. Feliz día para todos. Muchas gracias, Rodolfo, Felipe y todos los asistentes. Hasta luego.